Dentro de estas cosmovisiones vamos a ver ahora las aportaciones de tres personas sobre la visión del cosmos. Son personas que tienen ya algún medio para poder ver qué es lo que ocurre, no solamente su observación. El primero es Giordano Bruno. Giordano Bruno era un sacerdote dominico y apoyó sin ningún tipo de dudas la opción de Copérnico. Él decía que no tenía sentido mantener la esfera de las estrellas fijas en las que estaba encerrado el cosmos. Defiende, por tanto, la eternidad e infinitud del universo. Dice que los puntos luminosos tienen que corresponder necesariamente a una infinitud de estrellas en un espacio que es ilimitado. Esto contradecía muchas de las ideas de sus coetáneos, desencarcelado por la Inquisición y quemado vivo en el campo di Fiori de Roma. Aquí tenéis abajo el motivo por el cual, según la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford, a él se le condena. No tiene nada que ver con lo que es esa afirmación del apoyo a Copérnico, pero sí que es verdad que Giordano Bruno se mantiene como una persona que es fiel a sus ideas y que defiende lo que él creía, aunque, como decía, no se le quema por esto, sino por sus afirmaciones que hace sobre Jesucristo. Tampoco es que esté bien quemar a la gente, desde luego. Vamos a ver otra persona, Tycho Brahe. Es contrario al heliocentrismo, no acepta el sistema de Copérnico, es matemático y astrónomo danés. Propone un sistema intermedio entre lo que decía Copérnico y Ptolomeo, lo que se llama el geoheliocentrismo, es decir, considera que el Sol y la Luna giran en torno a la Tierra y el resto de planetas lo hacen alrededor del Sol. Es verdad que sus observaciones astronómicas, porque fueron muy precisas, muy detalladas, luego servirán para lo que él no quería, precisamente para apoyar el heliocentrismo. Lo que sí está claro que sus descubrimientos son incompatibles con las teorías de Aristóteles. El tema de las esferas que decía Aristóteles, ¿qué es lo que contradice las ideas de Tycho Brahe? Pues precisamente que las órbitas, él precisa las órbitas de los cometas que están más allá de la Luna y que por tanto debían atravesar las distintas esferas que eran inamovibles y que eran totalmente, aunque eran transparentes, no podía pasar de unas a otras elementos, ¿no? Ahí en esas esferas estaban incrustados los planetas y era lo único que había. ¿Cómo es posible que estos cometas puedan atravesar esas esferas, ¿no? El otro es sobre el tema de la inmutabilidad del cosmos, es decir, de que el cosmos no cambia, porque él descubre una nueva estrella en Casiopea, detalla la aparición de una supernova, una explosión estelar. Por tanto, el mundo supralunar, lo que está por encima de la Luna, no está libre de generación y de corrupción, no es invariable. Veis que se carga, por tanto, dos de los elementos fundamentales que tenía la teoría aristotélica. El tercer hombre, Johannes Kepler, es discípulo de Brahe, de hecho él es el que preside y el que sigue en el puesto que tenía Tycho Brahe, y alguno dice, la historia, la leyenda negra dice que robó todos los apuntes que tenía Tycho Brahe y gracias a eso pudo decir lo que dijo sobre cómo eran las órbitas de los planetas. Acaba definitivamente con la herencia de Aristóteles, con lo que mantenía y la que luego fue mantenida por Copérnico, es decir, la idea de que las órbitas eran circulares y que tenían una velocidad uniforme, una velocidad constante. ¿Qué es lo que afirma Kepler? Kepler afirma, sobre todo al estudiar la órbita de Marte, que las órbitas no son circulares, sino elípticas. Es una elipse, en uno de los focos de la elipse, lo veremos ahora después en una gráfica, está el Sol. Esa sería la primera ley de Kepler. Luego la velocidad a la que se desplazan los planetas varía, no es uniforme, y varía según la distancia que tenga del Sol. La segunda ley de Kepler, que ahora veremos más detalladamente. Y además todo esto explica por qué lo de la retrogradación, es decir, que parezca que los planetas van y vuelven y no siguen un
recorrido que sea uniforme, que sea normal. También explica el cambio de intensidad y el brillo. Kepler acaba con la creencia de que el movimiento de los planetas es circular, lo que hemos dicho antes. ¿Os acordáis que era el movimiento propio de lo divino, de los dioses, el único que podía ser perfecto? Kepler define que es elíptico. Acaba también con el tema de la fuerza que impulsó a los astros. Era animada. ¿Os acordáis que la materia para los clásicos por sí mismo tenía movimiento? Era un sentido metafísico, un sentido moral, porque tenía una finalidad, etcétera. Él dice que es simplemente por una fuerza motriz que se puede explicar desde las matemáticas y desde la física. El modelo de Kepler inicia la representación del mundo de esta época, de la época moderna, que tiene la principal característica que considera el mundo como si fuese una maquinaria perfecta, un reloj. Es un gran mecanismo de tipo regular, es predecible, no tiene alma, no tiene finalidad. Es lo que alguien ha definido como el universo máquina que funciona perfectamente. Vamos a ver las tres leyes de Kepler. La primera, la hemos dicho. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica. Ahí veis marcado en amarillo sería el Sol y la otra, la cruz, sería el otro foco de esa elipse. Y lo que hay alrededor sería uno de los planetas. La segunda ley de Kepler, luego lo veremos en un vídeo, dice que el movimiento alrededor del Sol, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Lo que tenéis marcado en azul con una letra A en el centro son distintas áreas. La que tenéis más a la derecha es una superficie que es igual a la que luego hay más a la izquierda y a la que luego hay totalmente contraria más a la izquierda. El tiempo que tarda el planeta en recorrer la parte de fuera, lo que sería la órbita, es el mismo tiempo en la misma área. Veis por tanto que la que tenéis a la derecha, que es la primera que aparece, la que aparece más a la derecha, veis que la flecha negra tiene una mayor longitud, tarda el mismo tiempo en recorrer eso que en recorrer cualquiera de las otras áreas que hay, por tanto la velocidad varía. Y luego esta menos conocida dice que el cuadrado del tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol es proporcional al cubo de distancia media que lo separa. ¿Veis? Esta es la fórmula, o sería lo mismo que decir que el tiempo que tarda un planeta en recorrer la vuelta alrededor del Sol elevado al cuadrado más la distancia media, es decir, la distancia, si consideramos todas las distancias que tiene entre el Sol y ese planeta, a dar totalmente la órbita, la distancia media elevada al cubo, esas dos relaciones son constantes o son proporcionales, que sería lo mismo. Ahora veremos unos vídeos sobre estas leyes de Kepler. Y ya está, hemos acabado con tres personas importantes. Hasta luego.